Te damos la bienvenida a otro mensaje de la Iglesia Alumbra, un tiempo de crecimiento y edificación en la palabra de Dios. Buenos días. Vamos a prepararnos para recibir esta palabra que comenzó el domingo pasado, y estoy seguro que el Señor te va a hablar el día de hoy mucho. Estoy seguro que si el Señor te ha traído a este lugar es porque tiene y había tenido esta palabra preparada para ti. Primero que todo vamos a orar para que el Señor toque nuestros corazones por medio de su palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y su palabra es la única capaz de dividir el alma y el espíritu, dice su palabra, dice la Biblia. Así que vamos a orar. Yo te voy a pedir que inclines tu rostro donde estás y que oremos. Que oremos por su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Te pedimos, Padre, que tú seas hablándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos. Te pido que nos hables, Señor. Esta serie de enseñanzas, Señor, que quizás no vaya a terminar hoy, son tan fundamentales para nosotros, Señor, para la gente nueva y aún para los que ya estamos caminando en el Evangelio desde hace mucho tiempo atrás. Háblanos, Señor, háblanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Estábamos tocando 1 Corintios 15, porque el domingo pasado estábamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Y yo creo que lo que tocamos la semana pasada fue fundamental para nuestra vida como cristianos. Es fundamental. Y yo creo que cada vez en esta semana estuve ahondando más en el tema, estuve estudiándolo mucho más, quizás no para enseñarlo, sino para mi crecimiento personal, para poder entender lo que su palabra dice. Hay que estudiar. Para poder entender lo que su palabra dice, tenemos que irnos profundo en cada letra, en cada palabra de la Biblia. Y esta semana para mí fue muy especial porque creo que tuve tiempos con el Señor en profundidad debido a esta palabra que he estado leyendo. Yo te voy a dar un consejo, y esto lo uso para mis tiempos de intimidad. Yo no soy un hombre que cambia versículos bíblicos todos los días. Por ejemplo, yo sé que hay alguna aplicación por ahí que te manda versículos bíblicos diarios y tú crees que es el horóscopo. Entonces uno dice, ¡ay, me cayó el día de hoy! Chévere, excelente. La Biblia no es un horóscopo. Pero tú esperas ese versículo bíblico para ver qué es lo que Dios te va a hablar hoy. Yo no hago eso. Yo cojo un versículo bíblico, una porción bíblica, y le doy hasta que se me vaya quedando en la mente, hasta que yo empiece a vivirlo, hasta que empiezo a entenderlo un poco más, porque es que yo de pronto no soy tan brillante que a mí me cambian las cosas y las voy entendiendo enseguida. A mí yo quiero molerlo, porque siento que la Biblia no es superficial. No puede ser superficial. Si fue inspirada por Dios, comprobada. Pastor, ¿cómo comprobada? Hay escritos bíblicos de hace 2700 años atrás que se cumplieron hace 2000 años atrás. Isaías escribió 750 años antes de Cristo y se cumplió hace 2000 años atrás. La Biblia es inspirada por Dios. Entonces, si yo pienso que aquí Dios me habla, es su voz más certera, es la voz de Dios más certera. Aquí no hay emociones, aquí no se equivocó el profeta, es la voz más certera, su palabra. Por eso es que Martín Lutero hace 500 y pico de años atrás, 500 años atrás o 503 años atrás, dijo: solo fe, solo gracia, sola escritura para poder ejercer la reforma de hace 500 años atrás.
Solo la Escritura, no me des más, solo la Escritura. Entonces, yo soy, y esto todavía es el consejo, yo te aconsejo que tomes una porción bíblica y la machaques y la machaques y la leas hasta que te aburra, hasta que te la sepas, para que se haga vida en tu corazón, en tu mente, en tus actos. Y ahí vas a empezar a ser un cristiano transformado por medio de su palabra, no emocional, que todos los días tenemos una palabra nueva. ¿Amén o no amén? Así que vamos a 1 Corintios. Antes de ir allá, quiero esta mañana yo siempre me levanto muy temprano. No sé por qué hoy me levanté tan temprano. Me levanté como a las 2:30 de la mañana. Temprano, muy temprano. Y no podía dormir porque tenía esta palabra en la cabeza. Y cuando me levanté al final como a las 3:30. El Señor me dijo: Rubén, vea a Isaías 9, del 6 al 7. Y cuando fui, me di cuenta que habla de Jesucristo. ¿Ven? 700 años antes de Jesucristo, Isaías ya estaba profetizando lo que iba a pasar. La Biblia es real. Dile a la persona que está a tu lado: la Biblia es real. Y Isaías 9, del 6 al 7 es una porción de la palabra que usamos siempre en diciembre, el 24 de diciembre. Pero la palabra, Dios estaba hablándome por medio de su palabra y me decía: ese Dios que tenía toda su gloria en el cielo y en la eternidad, se hizo niño por una razón. Y no solamente fue un niño, dice, porque el niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y dice, la soberanía reposará sobre sus hombros. Él empezó a mostrarme su grandeza. Ya no hay niño, Ingrid. Ya no es el divino niño que nos sirve. Empezó a mostrarme su grandeza. Dice que la soberanía reposa sobre sus hombros. La soberanía es todo lo que a ti y a mí nos pasa todos los días. Todos los días. Esa es su soberanía. Y esa soberanía reposa sobre Jesucristo. O sea, Él es inmenso, lo más grande, maravilloso. Es incontenible. No hay una caja, ni el universo puede contener su grandeza. Entonces dice: y se llamará su nombre admirable consejero, Dios débil. ¿Dios qué? Dios poderoso. Y empezó a mostrarme su grandeza, de su poderío. Personas que no pueden tener hijos solo con un toque de Dios son fértiles. Personas que han tenido cáncer, solo con un toque de Dios se les quita el cáncer. Solo con escúcheme bien esto, solo con su palabra fue esta tierra creada. Dios es un Dios de poder, es grande. Por eso es que muy bien dicen por ahí: muéstrale tu gran problema al gran Dios, y tu gran problema queda pequeñito ante el Dios grande. Es inmenso, soberano, poderoso. Dice que es Padre eterno. ¿Padre de quién? Él no es Padre de los ángeles, porque sus ángeles son creación. Él es tu Padre y Él es mi Padre. Él es Padre de toda aquella persona que Él haya escogido para ser su hijo. Él es nuestro Padre. El Dios grande es tu papá. Y como muy bien dice Romanos, dice que Él es Abba. Algunas veces yo nunca le he dicho a mi papá papi, pero Abba significa papito. Él es tu papá, Él es tu papito. Estábamos reunidos
con un pastor misionero esta semana que a mí cada vez que él decía esto me rechinaba, pero yo veía una intimidad de él con Dios impresionante. Él estaba hablando de Dios y decía, no, es que papi dice. Y nosotros estamos acostumbrados, el gringo decía, papi dice. Y yo estoy acostumbrado a Señor, Padre. Y él predicando dice, es que papi dice aquí en este lugar. Pero es que es la intimidad de ese hombre con Dios, con el Dios poderoso. Él puede llegar a decirle, papi. Es tremendo. Entonces dice, príncipe de paz. O sea, el Effexor y todas las pastillas psiquiátricas, antidepresivas, para que duermas bien, no te darán una paz superior a nuestro Dios. Las rejas que le puedes poner a tu casa no te darán una paz superior a nuestro Dios. La cuenta del banco llena no te dará una paz superior a tu Dios. Grande es nuestro Dios. Y dice, se me fue acá, búscalo por favor, Isaías 9, ¿qué pasó? Isaías 9, 6 al 7. Isaías 9, del 6 al 7. Por favor, vea tu Biblia de papel. Gracias. Biblia de papel, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Héctor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hace su Biblia de papel, por favor. Dios te bendiga muchísimo. Todavía no, pero aquí va, ahí va a venir tu Biblia de papel. ¿Ah? Es diferente, Fabián, es diferente. La electrónica es buena para estudiar. Es diferente. Dice príncipe de paz. Dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Está hablando de Jesucristo. Para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre. Y esta parte me ha gustado desde que la leí hace mucho tiempo atrás. Y dice, el celo del Señor de los ejércitos hará todo lo anterior. Él es grande, grandísimo es mi Dios. Y fíjense que el Dios grande hace de ti y de mí misericordia, creo que al máximo. Y se demuestra, y yo creo que vaya rápido, a 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Ahí está. O léelo acá. Dice, el título es El pueblo de Dios. Pero ustedes, o sea, ese Dios grandísimo tiene un propósito con nosotros. Dice, pero ustedes, o sea, nosotros, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por el Dios poderoso. Dice, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. ¡Qué grandeza tiene Dios! ¿Cómo de un ser tan rebelde como yo, Él va a convertir a Rubén, siendo rebelde, débil? Yo le he quedado mal a muchos de ustedes. Débil. Él me mira a mí como su pueblo adquirido, santo. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían conocido, no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Y el Señor me empezó a mostrar esto. Siguiente, bien rapidito por esto. O bueno, anterior creo que estaba. Anterior. Sí, la frase. Porque en la mañana temprano el Señor hablaba a mi vida esto. Él vio mi condición. Yo
no era nadie. Pero a pesar de mi condición, Él me hizo su hijo. Me hizo uno de su pueblo. Yo no era nadie. ¿Y sabes qué? Y de esto es lo que yo quiero predicar hoy. ¿Cómo Él hizo para que de mi nada yo fuera pueblo? ¿Cómo Él hizo para que el Rubén, vuelto nada, por ahí dicen que uno no tiene que utilizar esta palabra, pero cuando estamos fuera del Señor, somos viles. Vil es la palabra linda de porquería. Somos viles. Y Él, siendo nosotros tan viles, nos escogió y nos sacó de nuestro lodo cenagoso y nos llamó a su luz admirable. Y de donde no éramos pueblo, Él nos hizo pueblo. Qué tremendo es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. Y eso era lo que el apóstol Pablo le estaba tratando de recordar a los corintios. Cuando vinieron y le dijeron, yo no es que esté muy seguro de la resurrección, porque habíamos quedado el domingo pasado que la resurrección es la base de nuestra fe. Pero para que Él resucite, ha tenido que haber pasado algo importante: su muerte. Su muerte. Y eso era lo que el apóstol Pablo les quería explicar a los corintios. Y si tú no viniste la semana pasada, te invito a que busques en YouTube Iglesia Alumbra y puedas escuchar la enseñanza de la semana pasada. Pero te voy a dar un resumen bien cortito. Y yo quiero que vayamos primero a 1 Corintios 15, del 14 al 19. Y aquí entramos en el tema bien rapidito. Primera de Corintios 15, del 14 al 19 dice: entonces Pablo empezó a explicarles a los corintios que era necesario que ellos creyeran en la resurrección, porque si no creen en la resurrección, tienen todas estas consecuencias. Y dice, desde el 13 voy a leer, desde el 13. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Versículo 15. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido. O sea, seríamos mentirosos. Si es que en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido. Y ustedes todavía están en sus pecados. Esto es gravísimo. Esta parte que estamos leyendo es grave. Porque si tú no crees en la resurrección, tus pecados no han sido perdonados. Todavía estás en tus pecados. O sea, no hay salvación para ti. No hay salvación. Entonces yo explicaba la semana pasada que si aquí hay alguien que no cree 100% en la resurrección, yo le oro al Señor para que empiece desde hoy a creer. Porque si tú estás dudando de la resurrección, entonces estás dudando de tu salvación. Es muy profundo esto. Es el fundamento, es nuestro fundamento. Entonces dice el versículo 18. Voy a leer desde el 17. Dice: y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido, y ustedes todavía están en sus pecados. 18. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. O sea, no habría posibilidad de salvación para nadie, porque un salvador muerto no salva a nadie. El versículo 19 dice: y si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente esta vida. Y aquí me paré un momentico y les dije: dejemos de buscar la esperanza del diario. Aquí está diciendo: y si la esperanza que tú tienes solamente es para el día de hoy, entonces estamos graves. Señor, sáname hoy. Señor, dame hoy.
si tú no tienes tus ojos puestos en la esperanza futura y solamente tienes puestos tus ojos en el ahora, en el aquí y ahora, entonces nosotros estamos graves. Si tu esperanza es lo que te pasa a diario. Dice, y si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Qué lástima. Y entonces Pablo, estas fueron las consecuencias que él les quería decir a un pueblo que estaba dudando de la resurrección. Las consecuencias. Pero él les dijo, miren, para que ustedes crean en la resurrección, tienen que creer en el Evangelio. Y entonces así comencé el desorden. Así empieza esta parte que acabamos de terminar, en el versículo del 1 al 9. Y yo quiero que lo leamos. Versículo del 1 al 9, Primera de Corintios, dice: además, hermanos, les anuncio el Evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron, en el cual siguen firmes. Y por medio de este Evangelio serán salvos. Y yo la semana pasada les dije, lo que te da salvación es creer en el Evangelio, no saber de Dios. Tú y yo muchas veces sabemos de Dios, pero no le creemos a Dios. O creo en Dios, pero otra cosa muy diferente es creerle a Dios en lo que Él dice en su palabra. Totalmente diferente. Porque escúchenme bien esto, su palabra, la Biblia dice que Satanás aún cree en Dios. Los demonios creen en Dios, pero no le creen a Dios. Entonces, yo les hice hacer esto, pregúntense, ¿qué es el Evangelio? Porque es que si tú no sabes el Evangelio, la resurrección va a ser extraña para ti. Y si la resurrección es extraña, tu salvación está en duda. O sea, si yo me muero hoy, estoy seguro que yo voy al cielo, que yo voy a su presencia. Estoy seguro. Y su palabra dice que en mí, mi espíritu se unirá al de Él, pero mi cuerpo quedará aquí. Pero cuando Él venga, mi cuerpo aún físico, corporal, resucitará. Así dice su palabra. Mi cuerpo resucitará. Yo no sé cómo Dios va a hacer con los que cremaron. Dios es capaz de rehacer ese cuerpo seguramente. Pero dice que el cuerpo resucitará. Entonces, si tú no crees, si tú no tienes claro el Evangelio, entonces no tienes clara tu salvación. Y ahora que viene el mensaje, Pablo le explicó a los corintios qué era el Evangelio, para que ellos pudieran creer en la salvación, en la resurrección. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Te lo voy a leer. Dice, versículo 2: por medio de este Evangelio serán salvos, y siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Versículo 3: en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí. Aquí viene, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Iglesia, escúchame bien esto. Esta enseñanza, igual que la del domingo pasado, no es una enseñanza para que te emociones. No la es. Es una enseñanza para que tu cuerpo sea transformado de este cuerpo que se deteriora a un cuerpo superior. Se llama salvación. Entonces, hoy yo no pretendo que tú te emociones. Hoy yo pretendo que tú crezcas en el fundamento del Evangelio. Y la primera parte para que tú no dudes de tu resurrección es entender que Cristo murió por tus pecados. Pastor, es que yo no lo sé de memoria, pero quizás no hemos ido tan profundo. Y yo hoy, en estos minutos, quiero, Señor, dame la oportunidad bien explicarte qué significa que Dios haya muerto. Solo hasta ahí. Dice, Cristo murió por nuestros pecados
también, conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y que se apareció a Cefas, o sea, Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último, dice Pablo, a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. En otras versiones dice, soy como un abortivo, dice Pablo. Versículo 9 dice, a decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Le explico esta parte y nos vamos a la muerte. ¿Por qué Cristo se tenía que aparecer a más de 600 personas después de resucitado? Pregúntate. Porque es que Él sabía que si tú no crees en la resurrección, no tienes salvación. ¿Qué hizo Él? Él primero se presentó. Acuérdense, en Mateo 28 dice que cuando la piedra se mueve, dos mujeres llegan al sepulcro y ven que un ángel está encima de la piedra. ¿Y quién se encuentra con Jesús? ¿Quién se acuerda? María y María, las dos Marías. Entonces ellas fueron las primeras y le dice Jesús, corre y dile a los discípulos que yo he resucitado. Entonces después, en 40 semanas, creo que fue, Él se presenta a más de 600 personas. Te digo y te pregunto, si tú vas a un juicio y hay 500 testigos de un crimen, pongamos Odebrecht. Sí, que es un crimen. Que es un crimen. ¿Hay testigos o no hay testigos? ¿Cuántos testigos hay? Mundialmente. Muchos. Hace 2 semanas se suicidó el expresidente de Perú. ¿Por qué caso? Porque hay testigos. Y el testificar hace que un hecho sea real. Escúchame bien esto, ¿eh? Entonces Dios dijo, esta gente por la que yo morí es tan terca que si yo no me le aparezco, ellos no van a creer. Entonces yo quiero que tú sepas algo. Yo no camino por un hecho supremamente espiritual, yo camino por un hecho histórico también. Esto que yo te estoy hablando hoy es historia. Más de 500, 600 personas vieron a mi Señor caminar con su cuerpo. Lo vieron, lo tocaron corporalmente. Esto que yo les estoy predicando es verdad. Pero la iglesia en Corinto decía, no, yo no creo mucho en esto. Entonces a Pablo le tocó recordárselo otra vez. Y yo hoy vengo a recordarte que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Si yo fuera tú diría un amén, pero impresionante. Él resucitó. Escuchen, y se le presenta a Pedro. Es que yo me puse a pensar, piensen, vamos a razonar un poquito. A razonar. Pedro murió boca abajo en una cruz, Carmen. O sea, 11 de los apóstoles murieron martirizados. Si ellos murieron por una mentira, que necios en el hebreo es estúpidos. ¡Qué necios! ¿Tú sabes qué es morir por una mentira? Y martirizado, ¿qué es lo peor? Se le apareció a Pedro. Escúchame bien esto. Y cuando a Pedro se le apareció, Pedro se convirtió del hombre que le negó 3 veces. Escúchame, porque creer en la resurrección transforma tu vida. Pedro era miedoso. 3 veces lo negó. Y no ante las autoridades. Vino una sirvienta la primera vez que lo negó. Fue una sirvienta y le dijo, Pedro, yo a ti te he visto con Jesús caminando. ¿Yo? ¿Cuándo? Tú me tomaste foto.
¿Dónde lo viste? Y la señora se lo queda mirando y le dice, ¿yo? No. Sigue caminando, otra vez, ¿yo? ¿Conocerlo a él? No. Y otra vez, no lo conozco. El Pedro miedoso, después de haberse encontrado con el Cristo resucitado, se levantó. Escúchame bien esto, iglesia. Porque quizás lo que te falta a ti y a mí para ser realmente transformados es entender que Cristo resucitó. El Pedro miedoso, en Hechos 2, se para enfrente de más de 3.500 personas. Escúchame bien esto. El hombre que había negado a Jesús ante una sirvienta se para enfrente de 3.500 personas, hombres, sin contar mujeres y niños, y empieza a predicar. Y si tú lees Hechos 2, él solamente predica el que Cristo resucitó. Él no predica que Dios te va a proveer, Dios te va a dar un carro nuevo, Dios te va a sanar. No, en la predicación de Pedro, lo único que Pedro predicó, iglesia, escúchame, fue: yo vi al Cristo resucitado. ¿Y sabes qué pasó con esas 3.500 personas? Sin contar mujeres y niños, se convirtieron. Amén. Entender la resurrección hace que tú pases de muerte a vida, entiéndelo. Hace que se transforme tu carácter. El Pedro miedoso empezó a hablar, y la segunda vez que se paró enfrente de personas, ¿de cuántas personas estamos hablando? 5.000 personas, hombres, sin contar mujeres y niños, y empezó otra vez a predicarle. ¿Y qué les predicó? ¿Que Dios te va a sanar? No, que Dios, el Cristo murió y resucitó por ti, y fueron salvos. Cuán importante es la resurrección para nosotros. Por eso es que yo sentí el domingo pasado, sí, todas las iglesias en el mundo predicaron el domingo pasado de la resurrección, pero hoy están predicando de otra cosa. Y yo sentí en mi corazón, yo no tenía planeado predicar hoy, yo tenía planeado predicar hoy de Primera de Pedro, comenzar Primera de Pedro hoy. Pero como me di cuenta que no terminé, yo dije: Señor, tú quieres que, y hoy no vamos a terminar. Tú quieres que esta iglesia, los pocos que estamos, que para Dios son muchos, porque miren, yo quiero que tú pienses en esto. Atrás de ti hay una familia, y tú quizás eres el Pedro que se tiene que levantar en medio de tu familia y decirle: ¿sabes que Cristo resucitó? Y tu familia, no estamos hablando de 3.500 personas, pero tu familia puede ser salva por tu buena noticia, por la buena noticia que tienes en tu boca. Tenemos que entender la resurrección. Entonces dice: y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, y después se le apareció a alguien indigno. Él mismo lo dice ahí: soy como un abortivo, Pablo. Y Pablo buscaba a la iglesia para matarlo, ¿sí o no, man? Para matar a la iglesia. Pero un solo encuentro, en Hechos 9 pasó esto. Un solo encuentro, un solo encuentro transformó la vida de Pablo. Uno solo, iglesia. Uno solo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué le digo yo? Te voy a abrir mi corazón. Aquella vez estaba hablando yo con los ministros de alabanza, que son una cosa loca, impresionante. Ellos están bien ungidos. Dios los usa de una manera impresionante, a todos. Me senté con ellos, con Luis, y les dije esto: yo quiero que ustedes conozcan un poquito más cuando nos sentamos con los ministros. Y les dije: supongamos que una persona entra a Alumbra. Miren la conciencia que tenemos que tener como iglesia. Que una persona entra a Alumbra X, Katy, tú eres nueva. Tú entraste a Alumbra por primera vez, y tú viniste para la alabanza.
Y de repente, cuando se terminó la alabanza, alguien te llamó urgente y tuviste que salir. Si alguien te preguntara allá afuera, ¿cómo te pareció? Yo les dije, la respuesta que tienen que tener las personas en su boca es: conocí a Dios. No se predicó, solamente leyeron las letras de allá arriba. Quiere decir, y yo les dije, aún la letra de las canciones tiene que enseñarte quién es Jesús. Amén. ¿Y qué fue lo que Él hizo? ¿Y qué fue lo que Él vino a hacer aquí? Porque yo no sé si algún día alguno de ustedes se va y no recibe la palabra y solamente se va con las canciones. Entonces, ¿con qué te vas? Las canciones te tienen que predicar que Cristo murió y resucitó, y Él lo hizo para darte salvación y vida eterna. Así de profundo es esto. Se le apareció a Pablo, y Pablo, siendo indigno, en menos de 5 minutos, Pablo fue transformado. Y el camino a la resurrección, te lo voy a decir bien rápido, fue la muerte. Fue la muerte. Y te voy y si quieres apúntalo, porque sí sería bueno que lo apuntaras aún en tus celulares. Saca tus celulares y apunta. Ponlo en modo avión. Apunta los versículos para que te los estudies esta semana. Primero vamos a ir a Mateo 26:2. Ojo, yo te dije, esta no es una enseñanza para que te emociones, sino para que crezcas. ¿Están conmigo? ¿Amén o no amén? Amén. Ok. Mateo 26:2 dice: como ustedes, este es Jesús hablando, dice: como ustedes saben, dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ya Él sabía que tenía que ser crucificado. Y en Mateo 27 explica cómo fue crucificado. Porque recuerda que Pablo, ¿por qué te estoy enseñando esto? Porque recuerda que Pablo les empezó a decir a los corintios: ustedes tienen que saber qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Se resume en 3 cosas: en que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Entonces yo hoy, en pocos minutos, voy a intentar explicarte qué significa la muerte de Cristo y qué pasó. Entonces yo quiero que vayas a Mateo 27, del 27 al 31. Mateo 27, desde el 27 al 31. Mateo 27, del 27 al 31. Dice: los soldados del gobernador, Mateo 27, del 27 al 31, dice: los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y alrededor de él reunieron a toda la compañía. Luego lo desnudaron, le echaron encima un manto escarlata y sobre la cabeza le pusieron una corona tejida de espinas. Y en la mano derecha le pusieron una caña. Entonces se arrodillaron delante de él y burlándose le decían: salve, rey de los judíos. Además le escupían con una caña, le golpeaban la cabeza. O sea, ojo, cuando le golpeaban la cabeza, la corona de espinas se le enterraba más. Esa fue su muerte, ¿verdad? Además le escupían, y con una caña le golpeaban la cabeza. El 31 dice: después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. El versículo 33 dice: llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y allí le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. Pero Jesús, después de haberlo probado, no quiso beberlo. Después de que lo crucificaron, echaron suerte para repartirse sus vestidos, con lo que se cumplió lo dicho por el profeta: se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
El versículo 36 dice: luego se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Junto a él crucificaron también a 2 ladrones. Entonces empieza la historia de los ladrones. Pero yo quiero que vayas al versículo 45. Y dice: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Dónde está? Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o olvidado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió, tomó una esponja, le empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Y así murió Cristo en Mateo. Y yo quiero que vayas rapidito, yo te dije que era para aprender. Yo quiero que vayas rapidito a Juan 19:30. Juan 19:30. Juan 19:30. Te lo voy a leer desde el 28, dice: después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Había allí, estamos leyendo esto mismo, pero en Mateo. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Dijo en su muerte, dijo: la deuda está pagada. Pastor, ¿y cuál deuda? A ver, díganme ustedes, ¿y cuál deuda? La deuda de tus pecados y míos. ¿Y sabes qué pasó, iglesia? Por eso entender la muerte es tan importante. ¿Sabes qué pasó? Que apenas él hizo consumado es y murió, dice que muertos resucitaron enseguida. Por su muerte no había resucitado, y la muerte de Cristo causó resurrección. Así que tú hoy tienes que entender. Solo, mira, si hoy nada más vamos a tocar su muerte, no vamos a llegar a la resurrección. Solo entender la muerte de Cristo puede pasar tu familiar drogadicto, tu mamá que no cree, tu tía que no conoce, pasar de esa muerte de ellas a vieja. Solo entender su muerte. Solo entender su muerte. Qué profundo es esto. Termino, si quieren no lo busquen, pero te voy a dar bien rapidito 6 puntos por los cuales Cristo sufrió y murió. Escríbelos, eso sí, escríbelos para que los estudies. Cristo sufrió y murió para convertirse en rescate por muchos. Eso está en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así que Cristo murió para rescatarnos a ti y a mí. 2. Cristo sufrió y murió para el perdón de nuestros pecados. Está en Mateo 26:28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, su muerte. Entonces, 1, Cristo sufrió y murió para convertirse en rescate por muchos. 2, Cristo sufrió y murió para perdón de nuestros pecados. 3, Cristo sufrió y murió para obtener todas las cosas que nosotros necesitamos. Y yo te lo enseñé antes, cuando estábamos terminando la alabanza,
que muchas veces lo que tú y yo necesitamos, quizás no es algo económico, sino paz en medio de la tormenta. Te lo voy a leer. Romanos 8 del 32, versículo 32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, está hablando de la muerte, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero no son todas las cosas que tú quieres, sino todas las cosas que tú necesitas. Quizás paz en medio del sufrimiento. Entonces vamos 3. Para convertirse en rescate de muchos, para perdón de nuestros pecados y para que nosotros pudiéramos obtener las cosas que necesitamos. 4. Para llevarnos a Dios. Importante. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Escúchame bien algo. Si tú no entiendes por qué Cristo murió, no vas a entender que la muerte de Jesucristo te dio acceso libre a su presencia. Libre a su presencia. No necesitas de un pastor. No necesitas confesarte delante de un sacerdote. Su muerte te dio acceso libre. 5. Cristo murió y resucitó para que podamos vivir para Cristo y no para nosotros. Segunda de Corintios 5:15 dice: y por todos murió para que los que viven, escuchen, dice, por todos murió para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mira qué profundo es esto. Si tú no entiendes la muerte de Cristo, vas a seguir viviendo para tus placeres y no para su placer. Te vas a casar con la que te gusta, no con la que Él te da. Vas a entrar en el trabajo que más te conviene, no el que Él necesita para ti. Vas a permanecer en lugares que Él ya varias veces te ha dicho: vete, y tú porque quieres estar, estás. Cuando entiendes la muerte de Jesucristo, empiezas a vivir para Él y dejas de vivir por ti y para ti. Y lo último, y termino. Para crear, Cristo sufrió y murió para crear un pueblo celoso de buenas obras. Digan conmigo amén a eso. Tito 2:14 dice lo siguiente: quien se dio a sí mismo por nosotros, está hablando de muerte, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, escucha, celoso de buenas obras. ¿Dónde está Tito? Ahí dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, o sea, pecado, y purificar para sí un pueblo propio. Celoso, o sea, el pueblo es celoso de buenas obras. O sea, si tú entiendes que Cristo murió por ti, tú vas a empezar a hacer buenas obras. No hace buenas obras para que Él te acepte. Hace buenas obras porque Él te aceptó. Si tú entiendes que Cristo murió por ti. La pregunta que yo te hago hoy, y termino con esto, es esta: si tú viniste hoy y no tenías clara el por qué, por lo menos estos 6 puntos, y no tenías claro el por qué Cristo murió por ti, fue crucificado en una cruz por ti y por mí. Como muy bien dice esa canción, cada clavo, en cada latigazo, Él pensaba en mí. Su muerte me dio vida. Y eso era lo que Pablo les estaba explicando a los corintios. Eso era iglesia. ¿Me dejas orar por ti? Cierra tus ojos donde estás. Y oramos.
qué? Antes de orar por ti, mírame un segundo más. Estoy haciéndote hacer gimnasia para el cuerpo. Miren, cuando Cristo murió, iglesia, recuerdan, ustedes ya se lo saben, habían unos soldados romanos abajo. ¿Sí se acuerdan? Por lo menos en película. Y si lo has leído, firme. Habían 2 soldados, o no sé cuántos soldados estaban ahí abajo. ¿Y sabes qué pasó? Miren, yo quiero que miremos la profundidad de la muerte. Cuando Cristo dijo consumado es, los soldados no habían entrado a ni una iglesia, no habían hecho ningún discipulado, ni nadie les había predicado. ¿Sabes qué dijo un soldado cuando vio a Cristo morir? A Cristo morir, no resucitar. A Cristo morir, dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Solo entender la muerte hace que tú tengas una revelación de Jesucristo y eres salvo. Pasas de muerte a vida. Qué tremendo. Yo necesito entender más su muerte. Yo necesito entender más su muerte. Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Yo necesito entender más su muerte. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu muerte. Gracias, Señor, porque si no hubieses ido a esa cruz, no hubiese resucitado. Gracias, Señor, porque tu muerte me dio vida. Tu muerte me dio vida. Tú cargaste mis pecados en la cruz del Calvario. Todos mis pecados fueron cargados, pasados, presentes y futuros. Todos mis pecados, Señor. Tú cargaste mis pecados y yo cargué tu inocencia. Tú te llevaste mis iniquidades, mis rebeliones. Y tú me diste tu bendición, tu salvación. Como muy bien dije aquella vez, precioso intercambio. Yo era indigno y tú justo. Pero por culpa de la cruz, tú me volviste justo ante Dios y tú cargaste mi indignidad. Tú te llevaste, Señor, la inmoralidad sexual. Tú te llevaste, Señor, mis dudas. Tú te llevaste, Señor, mis ganas de hacer el mal. Tú te las llevaste en la cruz y las clavaste en la cruz del Calvario. Fue en la cruz, Señor, donde te llevaste todas mis enfermedades. En Isaías 53 dice: tú te llevaste todas mis enfermedades. Todas, Señor, todas. Todas, Señor. En la cruz me hiciste hijo. En la resurrección me hiciste salvo. Y me hiciste resucitar. Pero en la cruz me hiciste hijo. Hijo, pasé de ser pecador a tu hijo, si creo en ti. Preciosa cruz, precioso sufrimiento. Gracias por tu muerte, iglesia. Piensa bien lo que estás orando y dile gracias por tu muerte, Señor. Gracias, Señor. Gracias que fuera de nosotros. Que fuera de nosotros, Señor. Toma un minuto para poder entender su muerte. Dile al Espíritu Santo que te hable. Lo entregaste todo, no te reservaste nada. Tu muerte, Señor. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Es tu muerte, Señor. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús.
pueda entender lo mismo que los soldados romanos entendieron cuando te vieron morir, Señor. Ellos no sabían que ibas a resucitar. Ellos solamente estaban mirando tu muerte, Señor. Solamente te vieron decir: consumado es. La deuda de la humanidad está pagada. Solamente vieron tu muerte, Señor. Pero al mirar tu muerte dijeron: en verdad este es el Hijo del Dios viviente. Empezaron a creer solo mirando tu muerte, Señor. Gracias por tu muerte. Te pido, Espíritu de Dios, que nos des la revelación y el conocimiento, Señor, que necesitamos para poder entender tu muerte. Sé que es profunda, sé que es sobrenatural, sé que, Señor, nunca vamos a llegar a entenderla solamente cuando estemos en tu presencia, pero haznos entender lo necesario para poder vivir esta vida, Señor, entendiendo que tu muerte nos da vida, entendiendo que tú nos hiciste justos por tu muerte, entendiendo, Señor, que tenemos entrada al Padre por tu muerte. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. Levántate fuerte.